Hola, mucho gusto. Mi nombre es Guillermo Pérez y les voy a hablar acerca del cuento llamado La forma de la espada, publicado por Jorge Luis Borges en 1942. Jorge Luis Borges es un escritor nacido en Buenos Aires, Argentina, en 1899 y este escritor falleció en Ginebra, Suiza, en 1986. Este escritor es considerado una de las grandes figuras de la literatura española del siglo XX y algo importante de mencionar es que ocupa un puesto excepcional en la historia de la literatura por sus relatos breves. Algunos de los temas y motivos recurrentes de sus obras son el tiempo, los espejos, libros imaginarios, los laberintos o la búsqueda del nombre de los nombres. Estos temas se pueden ver, y bueno, estos motivos se pueden ver entre sus relatos más famosos, como es el caso de Ficciones, escrito en 1944, El Aleph, escrito en 1949, y El Hacedor, escrito en 1960. Es un relato escrito en primera persona en el cual desde un principio desconocemos los nombres de los personajes. Eh, la historia en un principio toma lugar en La Colorada, Uruguay. Y si bien no conocemos los nombres de los personajes al principio, sabemos que uno de los personajes se le apoda el inglés y es llamado así por los integrantes de la sociedad en la que vive. Y este personaje lleva una peculiar cicatriz en su cara y esta es su característica física más distintiva. El segundo personaje del cual desconocemos el nombre al principio del relato es el narrador que en un principio toma el relato, es decir, la persona que en un principio nos habla del inglés y de sus características físicas. Y bueno, este personaje nos narra cómo entabla una conversación con el inglés y después de haber vivido con él, el inglés, quien resulta en verdad ser irlandés, le cuenta su historia de por qué tiene este rasgo físico en su cara bastante notorio. Y aquí vemos dos cosas interesantes que sobresalen en el texto. Vemos que hay una analepsis creada por el irlandés y que este personaje asume una focalización interna al estar ahora al mando de la narración del relato. Además, el tiempo que en un momento parecía lineal, debido a los hechos que ocurrían de forma lineal, bueno, ahorita en este punto del relato se corta este tiempo lineal y se crea una analepsis, ya que por el simple hecho de que el irlandés nos cuenta de su pasado. Y bueno, el relato nos remonta a 1922, cuando Irlanda busca su independencia. Y aquí hay un cambio de espacio, ya que nos lleva a la quinta del general Berkeley en Irlanda. Y en ese relato el inglés se muestra a sí mismo como un irlandés un tanto heroico por las acciones que realiza a favor de la independencia de Irlanda. Y es en ese relato donde se muestra a otro personaje llamado Moon, el cual eventualmente resulta ser un traidor. Y aquí la primera vuelta de trueca, ya que si bien Moon parecía ser un compatriota al principio, resulta ser un delator. Y bueno, hasta ese punto también podemos identificar el tono del relato, ya que es un tono apodíctico, es decir, que busca ser convincente a lo largo de la obra, es decir, que los hechos realmente pasaron de la forma en la que nos lo cuenta el irlandés. Y bueno, otra vuelta de tuerca es cuando el irlandés resulta ser Moon, es decir, la persona que relata ese texto no era el personaje heroico que el cual se nos mostraba, sino que ahora resulta que asume el papel de traidor que se nos muestra. Y bueno, temas como la traición los podemos ver por el hecho de esta traición que genera Moon en el relato del irlandés, que bueno, resulta ser Moon. Y bueno, de este tema podemos desglosar el símbolo, porque el cual es su cicatriz de la cara. Y bueno, ¿por qué digo desglosar? Bueno, porque si en un principio entendemos que el tema es la traición, entendemos por qué la traición genera su cicatriz. Y su cicatriz es el símbolo de su traición y de cómo resulta ser de cierta forma un cobarde al haber vendido a sus camaradas, porque si los traicionó fue por el dinero que le ofrecieron las demás personas, no por convicción propia. Y este símbolo denota un enorme sentimiento de culpa y dolor y un sentimiento de cierta forma de odio hacia sí mismo. Lo que más me gustó de esta obra fue este juego que crea Borges con los personajes al crear una sorpresa en el texto cuando, cuando vemos que Borges al final del cuento resulta ser uno de los personajes que al principio toma parte del relato
Y este sentimiento de suspenso, de misterio que genera Borges, lo veo en muchos de sus cuentos y me fascina. Me gusta bastante porque me hace, eh, ya me crea esta tendencia en mi mente de saber que los cuentos de Borges llevan misterio. Y por ello desde el principio busco analizar todas las características de sus relatos, de cómo narra los cuentos, de los personajes, de los objetos, de todo. Me hace analizar todo sabiendo que en algún momento voy a encontrar una sorpresa. Y, y bueno, en este caso la sorpresa de cierta forma se veía venir por los rasgos significativos y ciertas características de los personajes. Y bueno, esta novela me hizo pensar acerca de la traición, de cómo nunca terminas de conocer a alguien y cómo la vida da giros. Me hizo también entender que los conflictos que uno tiende a... cuando hay un conflicto uno tiende a asumir el rol de uno mismo. Pero en este caso lo que hizo el irlandés fue asumir el rol de la persona afectada. Entonces este cambio de perspectiva también me gustó mucho porque me hace no solo entender cómo yo veo el problema, sino cómo los demás ven el problema. Y bueno, yo creo que deberían de leer esta novela porque es bastante interesante. Y bueno, si has leído a Borges, entenderás por qué pienso que cada elemento es importante para la conclusión de sus relatos. Y bueno, en mi opinión, es un texto que genera sorpresa y que genera cambios drásticos en cuestiones de la trama del texto, pero en mi opinión es lo que hace especial a los cuentos de Borges, este cambio tan notorio en la trama de la historia. Muchas gracias.